Vamos a profundizar justamente en este tema, el informe de la Comisión Técnica y los pasos que seguiría el proyecto de ley corta de ISAPRES. Para eso ya estamos en contacto con el diputado, integrante también de la Comisión de Salud de la Cámara Baja, Tomás Lagomarsino. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Ahora, ¿cuáles son sus apreciaciones de las conclusiones que se han tomado de este informe de más de 100 páginas por parte del Comité Técnico? Yo creo que hay que ser primero claro y transparente en que no podemos estar abiertos a ocultar, a matizar, a maquillar un perdonazo de la ISAPRES. ¿Por qué? Porque aquí se calculó un monto inicial de esta deuda, que es de 1.400 millones de dólares, que en ese caso, cuando lo hizo la Superintendencia de Salud, no puede interpretar el fallo, sino tiene que hacerlo al tenor literal de este, como bien ha señalado el superintendente, el doctor Víctor Torres. Y efectivamente tenemos que lograr conciliar, por un lado, que se pague a los afiliados lo que se debe, y por el otro lado, evitar que la ISAPRES entre en insolvencia o que quiebren. Pero claramente no podemos llenar de eufemismo, de sinónimo esto y decir que aquí el nuevo cálculo parte de supuestos diferentes. La deuda son 1.400 millones de dólares y mes a mes que no se aplica el fallo, esta va creciendo, producto de que no bajan los planes de quienes debieron haber bajado a partir del 1 de abril de 2020 y que generó la deuda hasta al momento del fallo en ese delta de tiempo hasta el 30 de noviembre de 2022. Y considerando aquello, efectivamente tenemos que tener algunos mecanismos que nos permitan compatibilizar estas dos cosas, pero hay que ser transparente y honesto en cuanto a la deuda real que tienen las ISAPRES con el conjunto de los afiliados y no maquillar esto de una forma diferente. Claro, el punto de la deuda y el cálculo que hace el Comité Técnico ha generado muchísimo ruido. ¿Cómo no? Porque la brecha es bien amplia, o sea, de 1.450 millones de dólares a 451 millones de dólares aprox. Ahora, poniendo también los puntos sobre la mesa en lo que ha sido esta historia, nos tocó en varias entrevistas, conversaciones también, preguntar a la Superintendencia de Salud cómo llegaban esos 1.450 y nunca se tomó como una cifra concreta de que es justamente la deuda aquí. De hecho, nunca se habló, y usted me puede corregir porque ha estado en las comisiones también justamente con el superintendente, la ministra de Salud. Esos 1.400 era un estimativo, una proyección. O sea, partimos de la base de que esta deuda, el máximo, digamos, nunca estuvo bastante concreta, digamos. Yo diría que todo lo contrario, aquí hubo un estudio bien sistematizado y ordenado por la Superintendencia de Salud. Pero nunca confirmó que esa fuera la deuda. O sea, nosotros como parlamentarios en una reunión en marzo de este año en que estaba la ministra de Salud, la doctora Jimena Aguilera, estaba el superintendente, estaba el director de FONASA y estaban parlamentarios, senadores de la Comisión de Salud del Senado y diputados y diputadas de la Cámara, nos confirmaron que esa era la deuda. De hecho, yo me recuerdo claramente... ¿Qué pasó en el camino entonces? Porque después, perdón la interrupción, porque es importante esto, se dice en la comisión, el superintendente de Salud, también la ministra Aguilera, que esa era la deuda, que ese era el cálculo que hacía la superintendencia, que tiene la información, pero luego esto como que se fue difuminando y la misma superintendencia decía, hay que esperar justamente ver los cálculos porque es un sistema bastante complejo. Mire, aquí hay que ser muy sencillo. En el año 2019, el exministro Mañalich, cuestión que yo le aplaudo y lo valoro por su valentía, a pesar de ser de un sector político diferente al mío, anunció y luego concretó la aplicación de una tabla única de factores de riesgo, que terminaba con la discriminación entre hombres y mujeres. Obviamente que las mujeres, por los temas de fertilidad, tenían que pagar considerablemente mucho más. Y tanto el ministro de Salud, el doctor Mañalich, como el superintendente de aquel entonces, instruyeron claramente a la ISAPRES que a partir del 1 de abril de 2020 tenía que aplicarse esta tabla única de factores de riesgo. Y las ISAPRES no lo hicieron. ¿Qué hacía esta aplicación de la tabla de factores de riesgo? Que a las mujeres, en general, tendía a bajarle el costo de su plan y a los hombres tendía a subirle. Claro. Obviamente esto lo simplifico bastante porque es mucho más complejo. Por supuesto, por supuesto. Y como no se hizo esto y la ISAPRES se hicieron las desentendidas, así que en aquello no pueden decir que siempre han cumplido la ley, han siempre cumplido lo que ellos interpretan de la ley. Este no cambio o no disminución o aumento de los planes respectivamente llevó a que la Corte Suprema el 30 de noviembre del año 2022 dijera: si ustedes, ISAPRES, al no aplicar esta tabla única de factores de riesgo, a quienes ustedes tuvieron que haberles subido, ya perdieron.
eso no genera deuda del afiliado con el ISAPRE. Pero aquellos que les tuvieron que haber bajado, eso genera un cobro en exceso y por tanto tiene que ser restituido mediante el régimen de excedente. Y la suma de todas las personas a las cuales se le debió haber bajado el plan de su ISAPRES y que efectivamente no fue bajado, la suma de todo aquello durante todo este periodo de tiempo, entre el 1 de abril de 2020 y el 30 de noviembre de 2022, genera la deuda retrospectiva de la ISAPRES con sus respectivos afiliados. Y la no aplicación de este fallo a partir del 30 de noviembre, es decir, a partir del 1 de diciembre de 2022, va generando la deuda prospectiva de las ISAPRES con su respectivo afiliado. Y de hecho, por eso mismo yo digo, por cada mes que no se aplica el fallo, esta deuda va aumentando. Entonces no es lógico que a esta altura se venga a disminuir. Pero vuelvo al punto, diputado, ante mi pregunta. Si en una comisión de salud, la ministra de Salud y el superintendente de Salud, usted nos dice, dan por hecho de que la cifra es tanto, 1.400 millones de dólares. Pero en el transcurso de la discusión y con todo lo que vino, no se daba por concreta esa cifra. ¿Qué es lo que pasó? La cifra es concreta y si hay una cuestión que en el mundo no engaña son los números. 1 más 1 siempre va a ser 2. Es que hay un punto, porque también en el informe, y perdona ahí, en el informe de la comisión técnica hay varios antecedentes que son bien relevantes para esto. Yo no me estoy poniendo en ninguna parte, sino para llegar y vamos a ir hablando también del tema del sistema, que es muy importante de que esto no puede volver a suceder. Pero, por ejemplo, el dato de que alrededor de un 30% de los afiliados a las ISAPRES, un 30%, tiene planes por debajo del 7% de cotización obligatoria. Es decir, hay un margen, son planes más baratos, diríamos, hombres, solteros, de distintas categorías, pero que eso se ha entregado en excedentes. Entonces también hay un punto que para la cifra final, insisto, de la deuda que deberían pagar por la definición de la Corte Suprema, también queda más bien, no sé si en el aire, pero no es tan fácil llegar a una cifra concreta, no sé si en el extremo o en los 450, no lo sé. Bueno, efectivamente, en el primer gobierno de la expresidenta Bachelet se aprobó un proyecto de ley que creaba los excedentes. Es decir, como usted muy bien dice, cuando el plan de una persona, el que le comercializa, el que le vende la ISAPRE, es menor a su 7% de salud, esa diferencia genera lo que denominamos excedentes. Y aquí uno de los supuestos con los que parte la comisión técnica y que disminuye el monto de la deuda desde 1.400 millones de dólares a cerca de 1.000 millones de dólares, es que si es que este cobro realizado en exceso estaba dentro de ese 7%, no constituye y por tanto no tiene que ser restituido. Ahora bien, esos son cambios de las reglas que no necesariamente respetan como las leyes están hasta este momento y requieren un cambio legislativo para adelante. Pero seamos transparentes y no maquillemos esto. O sea, la deuda ya fue calculada apropiadamente y no bajo errores del Superintendente de Salud y de la Superintendencia de Salud, que realiza una labor rigurosa y que es el ente regulador. Pero si es que tenemos que hacer cambios, que por supuesto yo creo que nadie va a estar en contra de que se realicen, para compatibilizar, por un lado, que se devuelvan estos montos a los afiliados y que por otro lado la ISAPRES no quiebren ni entre en insolvencia, vamos a estar indisponibles, pero partamos de una franqueza con todos los afiliados, con todos los chilenos y con todas las chilenas de que la deuda no son 451 millones de dólares, sino que son 1.400 millones de dólares. Y veamos en función de eso cuál es la fórmula para llegar a esto, porque las preguntas son tres las que tenemos que resolver. Primero, ¿cuánto es la deuda? Sí, segundo, porque ¿quién todavía la paga? me quedo en la duda Y después, cuánto es la ¿cómo se deuda? paga? La deuda ha ido creciendo, ya no son 1.400 millones de dólares, probablemente mucho más dinero. Pero según una comisión técnica que era transversal, hay que poner también eso en la mesa, es bastante menor a la establecida inicialmente, 451 millones, por eso 45 millones durante 10 años es lo que propone, recordemos que no es vinculante, pero todavía seguimos con una brecha de la deuda, finalmente lo que tienen que pagar la ISAPRES, digamos, que es una cosa ya bastante clave en toda esta discusión. Efectivamente, yo concuerdo con usted, esto es un perdonazo y yo lo he calificado yo no he dicho de escandaloso. perdonazo, yo tengo la duda de quién finalmente está equivocado, no quiero pensar en una mala intención, pero quién está equivocado, la comisión técnica, la superintendencia, ¿por qué el superintendente, por ejemplo, no ha dicho si la cifra está mala? ¿Por qué? A eso me voy, quizás muy simplista, pero para despejar las dudas, digamos. Aquí ninguno se ha equivocado, en eso hay que ser claro, sino más bien, como bien ha sostenido la ministra de Salud, han partido de supuestos distintos. Ya.
La superintendencia partió de la aplicación literal del fallo de la Corte Suprema, es decir, sumar el monto que a todas las personas se les cobró en exceso al no haber aplicado la ISAPRES, la tabla única de factores de riesgo, desde el momento que lo tuvieron que hacer, que era el 1 de abril del año 2020. Y ese monto es indiscutible, es un monto que no se puede modificar por nada que queramos. Entonces, ¿por qué es discutible el monto de la comisión técnica? Si es una metodología distinta. El monto de la comisión técnica busca efectivamente disminuir esto. No aplicar literalmente el fallo de la Corte Suprema, sino aplicarlo con supuestos diferentes. Sí. Es decir, ya no lo estamos aplicando literalmente, Entiendo. sino que lo estamos aplicando con otras Diputado, características. Usted dijo una y la otra es la mutualización, Eso. que es básicamente que el total de lo que se le subió a las personas que tenía que subírsele por la aplicación de la tabla única de factores de riesgo en el año 2020, se resta aquello que le tuvieron que haber bajado. Y eso provoca la segunda baja significativa de la deuda de los 1.000 millones de dólares a los 451 millones de dólares. Diputado, me queda un poquito pegado lo de la cifra, pero creo que es bastante central. Ahí pido también las disculpas, pero muchos se preguntan, bueno, ¿cómo tanta diferencia todavía en esta discusión? Me quedan unos segundos. Quiero preguntarle, ante este punto y los otros, ¿cómo espera usted que sea la discusión del proyecto de ley corta y eventualmente las indicaciones que se ingresen al proyecto? Yo creo que tiene que ser muy transparente. O sea, la deuda es lo que es. Y esos son los 1.400 millones de dólares en su momento. Ya. Ahora, la segunda pregunta que tenemos que responder es quién va a pagar eso. Y obviamente no tienen que ser los afiliados, ni hoy día ni proyectado en el tiempo a 10 años, que también es otro punto que hace como recomendación la Comisión Técnica, es decir, modificar los mecanismos de reajuste para que proyectado en el tiempo, esa deuda en la medida que se devuelve a los afiliados sea también cobrada en exceso por otro lado a los mismos afiliados. Eso también a mí me parece inaceptable. Tiene que no provenir dichos recursos de los mismos afiliados. Y en tercer lugar, el cómo, en cuánto tiempo. Y ahí, por cierto, que yo mismo estoy abierto. No cuestiono que sean 10 años, insisto. Aquí lo que se cuestiona es, uno, hablar con la verdad y que el monto de la deuda en la aplicación del fallo de la Corte Suprema, tal cual, sin más supuestos, sin más cambios, sin más maquillaje, era lo que se dijo y que eso ha ido aumentando con el tiempo. Y que por otro lado, esto no lo tienen que pagar los afiliados y finalmente que tienen que darse flexibilizaciones, que eso yo creo que muchos estamos abiertos para que las ISAPRES no quiebren en la medida que van restituyendo estos montos. Sobre todo considerando que muchas personas, muchos chilenos y chilenas se han esforzado durante años, mucha gente de clase media, media emergente, con su esfuerzo, con su trabajo, mes a mes pagaba una ISAPRE, y que le hayan cobrado en exceso durante todo este tiempo y después se le diga, no, es que si usted le cobraron en exceso X, ahora va a ser X más menos este otro monto, y adicionalmente se lo vamos a ir proyectando para que usted lo vaya pagando en la medida que le reajustamos a la alza su plan. Aquello a mí me parece francamente inaceptable y una burla para la clase media de nuestro país. Diputado Tomás Lagomarsino, nuevamente gracias por acompañarnos, diputado, y por conversar de este tema. Seguimos, por supuesto, muy atentos. Que le vaya muy bien. Muchas gracias a usted por la invitación. Hasta luego, buenas tardes.